Hola Martín, gracias por aceptar esta entrevista. Espero que estés súper bien. La conversación que quería proponerte hoy es a partir de tu último libro sobre documentales musicales, pero antes de comenzar con las preguntas específicas, te quería pedir que nos cuentes de qué se trata tu trabajo de investigación, cuál es tu relación con los estudios de música y sonido en el cine y si puedes contarnos también algunos de tus proyectos actuales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Estoy súper contento de poder compartirles un poquito de mi trabajo. Ojalá esta sea una instancia entretenida, provechosa. Vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Les cuento un poquito de mi formación. Yo soy musicólogo, partí con un interés por la investigación cuando estaba estudiando pedagogía en música, en el pedagógico, hace hartos años ya. Y en ese momento lo que me interesaba era la música en el teatro. Yo trabajaba como músico, haciendo música para teatro, componiendo, haciendo arreglos, tocando casi siempre en vivo, algunas veces con música grabada. Y me interesaba qué es lo que pasaba con esto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el diálogo entre la música y otras manifestaciones artísticas? Cómo la música contribuye a generar un discurso o a contradecir esos discursos, a toda esa riqueza que tiene la música ahí en diálogo con la imagen, en ese momento en el mundo del teatro. Así me metí al magíster de musicología con ganas de seguir investigando un poco más y trabajé una tesis sobre música y teatro en Chile, tomando un caso bastante específico. Pero lo que me interesaba era conocer las experiencias de otros músicos. En ese momento era una cuestión súper de testimonio lo que me interesaba, conversar con ellos, conocer quiénes eran los músicos que hacían teatro. Y así después de estar en el magíster seguí investigando con proyectos financiados por los fondos de cultura, tratando de indagar un poco más en este tema. Al comienzo en una cuestión más contemporánea con las compañías que estaban en ese momento en escena o los músicos solistas, y luego ya en una cuestión más histórica. Me acerqué a la fundación del teatro experimental, los años 40, los años 50, y en esas pesquisas me encontré con un grupo de compositores, gente súper interesante como Gustavo Becerra, Sergio Ortega, Luis Advis, que era gente que componía para el teatro muy frecuentemente, que se dedicaban a eso como parte de sus actividades compositivas. Y esa gente era también la misma gente que colaboraba con los cineastas de la época. Entonces, esa conexión me llamó la atención y por eso me acerqué al mundo del cine. Y allí decidí hacer mis estudios doctorales sobre el tema de la música en el cine. Entonces, ahí empecé un doctorado en la Universidad de Edimburgo, en Escocia, y mi tesis fue justamente una investigación sobre la música en el cine chileno desde comienzos del cine sonoro, son los años 30 en Chile, hasta el golpe de Estado en el 73. Entonces, cómo la música hace parte de esos distintos proyectos cinematográficos que aparecen en esos cuarenta y tantos años, ¿no? Ya sea desde el mundo de la ficción, en los años 40, con Chile Films, con las compañías independientes que hacían cine en esos años con mucho esfuerzo, y luego ya con los nuevos cines, con la emergencia del Centro de Cine Experimental en la Universidad de Chile, eh, las experiencias de la Universidad Católica también, que son muy importantes en esos años, en los años 50, y luego ya con lo que se va a llamar el nuevo cine chileno. Um, Terminé mi doctorado hace poquito, el año pasado, y ahí viene una etapa un poco extraña, que es que me metí a estudiar un máster en documental creativo en Barcelona, que es donde estoy ahora sentado. Um, es una experiencia muy rica, muy interesante, y la menciono justamente porque creo que para uno como investigador es súper potente tener la experiencia de conocer el mundo de la realización. Creo que a veces nosotros como investigadores asumimos ciertas cosas o tendemos a idealizar ciertas cuestiones que en el mundo de la práctica se ven desde una mirada mucho más pragmática. Entonces ha sido una experiencia bonita estar desde el otro lado, ¿no? Yo tengo alguna experiencia como realizador de documentales justamente porque me interesa el tema del documental musical. Con mi pareja, que somos colegas, también, ella también es musicóloga, hicimos dos documentales que abordan temas de música, uno sobre una banda de música tropical en Coquimbo, otro sobre un coro en Edimburgo, que era donde vivíamos, en Escocia,
que es un coro político que canta en manifestaciones en las calles. Y tenía ganas de seguir aprendiendo, entonces por eso hice este máster, que es un camino un poco extraño después de hacer un doctorado, seguir el máster, pero es una experiencia súper interesante. Bueno, entrando ya en el libro propiamente, en la introducción tú defines un corpus específico de documentales musicales que se han hecho desde los años 90 en adelante, en lo que es la postdictadura chilena. Y quería pedirte si nos puedes presentar ese corpus, caracterizarlo y explicar por qué y cómo elegiste esas películas para analizarlas. Empecé con una cuestión muy práctica, que era tratar de dilucidar la cantidad de documentales que había y cuáles eran sus temáticas, conocer cuál era el corpus de documentales musicales que se habían hecho. Para eso la definición era súper concreta: documentales de cualquier duración, realizados por cualquier persona que abordaran algún aspecto de la música en Chile, en términos muy generales, desde cualquier punto de vista, cualquier duración, cualquier realizador o realizadora. Y me fui encontrando con una gran cantidad de películas, mucho más de lo que pensaba en un comienzo, y llegué a una cifra hasta 2019 que era de poco más de 200 documentales, que es una cifra bastante sorprendente, porque uno piensa que documental musical es como una cuestión muy de nicho, muy pequeña, y parece que ser lo contrario, ¿no? Parece que es mucho más grande de lo que yo pensaba al menos. Y yo, como bien decías, Laura, yo me alejo de esta definición del documental, que es un concepto que ha aparecido bastante para hablar de cierto tipo de documental musical. Y yo hago la salvedad de que hay una diferencia en términos de contexto, porque el documental viene justamente del mundo anglo, viene del primer mundo, de Estados Unidos, de Reino Unido, y asociado a una serie de cuestiones conceptuales que, bueno, tú las manejas mejor que yo, Laura, ¿no? Que es la diferencia entre lo que nosotros o el mundo anglo entiende por música popular. Son cuestiones bastante diferentes. Y yo creo que esta definición del documental responde a eso, a hablar del documental de rock y del pop o de géneros asociados al rock, um, que me parecía que eran bastante limitantes en el caso chileno, porque, por ejemplo, uno de los documentales que es más relevante de todo este periodo es el documental sobre Víctor Jara, El derecho de vivir en paz, del año 99. Y entonces, como yo hablo de uno de los documentales musicales chilenos más importantes en esta categoría de documental, no calza, ¿no? Víctor Jara no era un rockero, si bien tiene algunos acercamientos con el rock. Su práctica musical, todo su quehacer, su trabajo como músico no responde a estos parámetros, entonces no lo puede abordar con esa categoría. Y lo mismo pasa con otros documentales emblemáticos como los de Violeta Parra, muchos documentales sobre cueca, otros documentales sobre músicos como José Vicente Azuar, por ejemplo, este músico de la vanguardia docta chilena, que es justamente el que está aquí en la portada, ¿no?, del libro. Um, Se aleja mucho de lo que es esta idea del documental. Entonces yo uso la noción del documental musical como una noción más amplia que me permita transitar por distintos géneros. Y si bien en el documental como conceptualización hay algunas cuestiones que son útiles y que se pueden aplicar también a otros casos, ¿no? Siento que es un poco limitante esa definición, por eso la quise no considerar para este trabajo. Como les decía, este es un corpus súper grande, súper diverso, son más de 200 películas. Hay un interés primordial por lo que son las músicas populares. La mayoría de los documentales aborda aspectos de la música popular, urbana, en Chile, aunque hay algunos documentales también que abordan cuestiones de la música folclórica en menor medida, y en mucho menor medida documentales sobre música docta chilena, que son más bien una excepción, como el que les mencionaba de Azuar. Y en términos de producción también hay una serie de cuestiones que les voy a ir comentando más adelante. A mí una de las que me llama la atención y que las menciono inmediato es que de todos estos documentales musicales la gran mayoría, el 90%, está enfocado en músicos hombres. Y eso me pareció un hallazgo que es brutal y que da luces de cómo se cuenta la historia de la música, cómo se cuenta la música chilena.
en el mundo audiovisual. Y no solo en el mundo audiovisual, esto reproduce una cuestión que es mucho más compleja, ¿no? Entonces, hay muy poquitos documentales que están concentrados en mujeres músicas, ya sea solistas o integrantes de una banda. Es una veintena de documentales en comparación con este gran corpus de 200 documentales. Entonces ahí hay una deuda pendiente y hay un lente con el que se ha mirado la historia de la música, como les digo, o todos estos fenómenos musicales que se han retratado en la pantalla. Hay otra serie de características que les voy a ir comentando más adelante. Bueno, uno de los elementos que me llamó la atención de la introducción es que hablas de la democratización de la creación y producción de cine, específicamente de la mano de las nuevas tecnologías y del acceso a la virtualidad, ¿cierto? Y también en otro momento enmarcas tu investigación en un estudio reciente de Víctor Rondón sobre la historiografía musical, en la cual también este musicólogo habla de la democratización de las historias. Entonces quería ver si podemos conversar un poco sobre esta idea de democratización y tal vez ponerla en crisis o pensar cómo de alguna manera también se idealiza el acceso a Internet o el acceso a las tecnologías, y también pensar que tal vez el acceso es efectivamente a nivel de producción y de creación y no necesariamente a nivel de distribución. Entonces, un poco reflexionar sobre esta idea de democratización y cuáles son sus límites. El tema de la democratización es una cuestión bien compleja, ¿no? Es cierto que uno corre el riesgo de idealizar y creer que porque hay más acceso eso garantiza una cuestión más democrática, una cuestión más abierta, y no es necesariamente así. A mí lo que me parece importante de considerar el digital como un espacio de apertura es justamente porque a lo largo de la historia del cine, los cambios tecnológicos han traído aparejados otros cambios, que son cambios en las prácticas cinematográficas, en la manera de narrar, en la manera de construir un relato cinematográfico. Y ejemplos hay muchos, ¿no? Ya el cambio de la cámara estática, que era la norma a comienzos del siglo XX, que empieza a modificarse de a poco, a empezar a mover la cámara, a empezar a crear distintos planos. Ya aparece el primer plano, aparecen los planos medios. Entonces ya no es solo la cámara que está fija tratando de mostrar cómo llega el tren o cómo salen los obreros de una fábrica, sino ver la cara de una persona. Y ahí se empieza a construir un lenguaje cinematográfico que hoy día es fundamental, ¿no? Es como la base del cine. Y de esa misma forma, no sé, la aparición del cine sonoro, la aparición del montaje ya mucho tiempo antes, y luego del cine sonoro en los años 20, los años 30, que marca también un cambio, que no significa simplemente empezar a escuchar a los personajes, sino que es un cambio de lenguaje tremendo que va a modificar la historia del cine en gran medida. Y luego lo que yo creo que es un cambio muy parecido al tema del digital en términos de democratización, de apertura, es la aparición de estas cámaras de 16 milímetros, de cámaras portables que se pueden poner cámara en mano, y que eso cambia también la manera en que se cuentan las cosas. Hay un montón de películas, incluso del documental musical ya a nivel internacional, que responden a eso, ¿no? El seguimiento, la posibilidad de moverte con la cámara y seguir a estos protagonistas, a estos músicos que se retratan en la pantalla. Hay un documental sobre Bob Dylan que es como súper emblemático de esta modalidad, ¿no? Un documental súper interesante. Entonces, me interesa el potencial que tiene eso, que tiene el digital, que también es una cuestión de apertura, de democratización, de que ahora otras personas que a lo mejor no tenían antes acceso a estos recursos pueden utilizarlos. Y digo pueden porque es importante hacer esa salvedad, ¿no? Hay una investigadora, a lo mejor ustedes la conocen, Carolina Larraín. Ella ha planteado que el digital tiene un potencial democratizante. Y es súper bueno el concepto del potencial porque no es garantía de que vaya a democratizar, pero está esa posibilidad ahí, está esa apertura de puertas para que entren otros actores a jugar en este terreno, ¿no? Y lo que yo diagnostico estudiando el documental musical chileno es que justamente pasa eso, ¿no? Que hay muchos realizadores
y realizadoras que no vienen necesariamente del mundo del cine, que no vienen del audiovisual, de las escuelas de cine, ni de estos circuitos que hay en torno a eso, sino que son gente que desde distintas áreas se interesa por un tema en particular y hacen una película, un documental sobre, no sé, sobre la banda que les gusta, sobre un fenómeno que les interesa retratar y, y se rompe con esta cuestión del cine para los cineastas, ¿no? Entonces me parece que es interesante ahí esa posibilidad que se abre con el digital, con decir que tengo una cámara en mi casa y que con esa cámara puedo hacer un relato y editarlo con las herramientas que tengo al alcance, ¿no? Entonces, creo que es un cambio importante, no es garantía como les digo, pero es importante considerarlo porque el grueso de los documentales están realizados en digital, de esta producción de 200 y tantos documentales musicales. Ahora, esta cuestión, por supuesto, también aplica en términos de la distribución. Muchos documentales están hechos y pensados incluso para ser distribuidos en Internet. Entonces ya no hay una intención de hacer parte de los festivales de cine, de los circuitos del documental más tradicional, del documental de autor, sino simplemente hacer la producción y subirla a YouTube o a Vimeo o a todas estas plataformas online que son gratuitas. Ahí hay una cuestión interesante porque uno puede decir, bueno, pero ¿a quién le llegan, no? Pero ahí yo me hago la pregunta de ¿a quién llegan los documentales que están en el circuito del audiovisual, en el circuito del cine documental de autor? Los públicos nunca son muchos, no mucho en la ficción, mucho menos en el documental. Entonces me pregunto, no he estudiado las cifras, pero me hago la pregunta de si un documental es exitoso online, a lo mejor lo ve más gente de la que la vería en una sala. Porque es más cómodo, porque estás en tu casa, porque lo ves cuando quieres. No tenemos mucha certeza porque uno ve reproducciones, pero no sabe si la persona se quedó ahí todo el tiempo, si vio 5 minutos y se aburrió. Es una cuestión difícil de medir, pero es interesante que se utilicen esas plataformas como el recurso, en algunos casos, único de distribución. Eso me parece que es importante y que da, por supuesto, para indagar mucho más. Yo ahí hago un esbozo en el libro de lo que eso significa, pero creo que ese aspecto de la distribución amerita indagar un poco más. Bueno, la cuarta pregunta que tengo tiene que ver con la participación de instituciones en la creación de una especie de canon de documentales musicales. Y tú específicamente hablas del Festival Inédit e identificas algunos criterios que al parecer se utilizan para valorar y juzgar cuáles son los mejores documentales musicales. Tú identificas 3 criterios. Uno es que además de que la música sea el tema principal del documental, no sea lo único. También identificas un valor puesto en proyectos o documentales que aborden cuestiones culturales o sociales más amplias, problemáticas que tengan como mayor interés. Y finalmente también la valorización de experimentación o de lenguajes audiovisuales que no sean tan convencionales en el documental, ¿cierto? Esos son tres criterios que tú levantaste. Y como contraparte tú te propones examinar documentales que no necesariamente serían juzgados a través de estos 3 criterios. ¿Podrías contarnos cómo examinaste ese corpus? ¿Cuáles son los otros valores o criterios que utilizaste? Bueno, esta cuestión del canon es un tema súper problemático. Yo cuando estaba estudiando la bibliografía sobre documentales musicales en distintos lugares, hay por supuesto mucha investigación en el mundo anglo. Hay un libro que es súper interesante que se llama American Music Documentary o algo así, como documental musical en Estados Unidos. Y el autor plantea una serie de cuestiones que son súper interesantes, que yo tomo algunas ideas y las aplico acá en el libro, pero él lo que hace es una definición que excluye a gran parte de los documentales. Él dice, estos documentales musicales, la gran mayoría, son películas que no tienen mucho valor en términos estéticos, en términos cinematográficos, son más bien convencionales, utilizan este lenguaje cinematográfico, no, perdón, este lenguaje televisivo de las cabezas parlantes, de los testimonios a cámara, que no tienen mucho interés estético. Entonces,
yo me concentro, dice él, en estas otras películas, en este pequeño grupo de películas que son películas más interesantes. Y menciona, por ejemplo, una película sobre una banda que se llama Fugazi, que se llama Instrument, el documental, que es un documental súper interesante. Hay otras películas que no recuerdo en este momento cuáles son las que aborda, pero son películas en términos estéticos, audiovisuales, muy ricas, muy interesantes, y a nivel de discurso, en cuanto a lo musical, también son muy potentes. Pero en el fondo el investigador está utilizando lo que es más interesante y dejando de lado el 90% de la producción. Entonces, yo no quería que en esta investigación me pasara eso, porque si yo tuviera que aplicar esos criterios de lo cinematográfico, de lo estético, de lo que responde a los cánones del documental de autor, tendría también que haber descartado el 90 o 95% de las producciones. Y no me interesaba hacer eso, lo que me interesaba era ver qué es lo que se hacía, cómo se hacía, cuáles eran las tendencias, cuál era el tipo de documental que se produce, o los tipos de documental que se produce. Entonces, el Festival Inédit también, por supuesto que construye un canon. Todos los festivales construyen un canon con sus selecciones, con sus omisiones. Inédit ha sido súper abierto en términos de mostrar muchas cuestiones, muchas películas que a lo mejor no se mostrarían en otras salas y ellos las muestran, y hay un gesto bastante abierto, pero luego las películas que ganan son siempre las películas que responden a ciertos criterios, y esos criterios son uno de los criterios que mencionan los jurados de una de las ediciones, es que las películas vayan más allá de lo musical. Entonces yo me hago la pregunta, entonces el documental musical debería hablar de otras cosas que no sea la música. Entonces parece que hablar de la música no es suficiente. Y que es una paradoja, ¿no? Porque estamos hablando de documentales musicales, pero lo musical por sí mismo no es tan válido, entonces hay que condimentarlo con otras cuestiones para que tenga más valor, ¿no? Es muy curiosa esa definición. Um, Hablan también que se alejen de estas convenciones audiovisuales de las cabezas parlantes, del modelo expositivo del documental más cercano a la televisión, ¿no? Y ahí yo nuevamente me hago la pregunta, ¿cuántas de estas películas calzan con esos parámetros? Son muy pocas, ¿no? Um, Muchos de estos documentales son básicamente entrevistas a músicos, registros de música en vivo intercalados, montajes más bien sencillos, no hay una experimentación muy grande, no hay una cuestión de vanguardia, de lenguajes experimentales ni renovadores, pero, pero por lo mismo a mí me interesa ver qué es lo que dicen y cómo lo dicen, ¿no? Me interesa que haya esa cuestión tan convencional. ¿Por qué hay esa cuestión tan convencional? Quizás porque los realizadores no responden a estos cánones del mundo del documental de autor, sino que toman referentes de la televisión, toman referentes de lo que tienen a mano. Son gente que no viene mayoritariamente del mundo del cine, entonces sus referentes quizás son otros. Y no les molesta tener al entrevistado ahí en pantalla haciendo cabezas parlantes, ¿no? Como se dice despectivamente. Entonces, a mí lo que me interesaba no era generar otro canon alternativo, no era decir, estas películas son las buenas según el Festival Inédit o según los investigadores, y yo digo que no, que estas otras son las películas buenas. No, a mí lo que me interesaba era ver qué es lo que estaba pasando, cuáles eran las tendencias, y en base a eso plantear algunas categorías de análisis, tratar de proponer cómo podemos pensar en estas películas en lugar de simplemente descartarlas por una calidad que supuestamente deberían tener y que a mí no me interesa que las tengan, ¿no? A mí como investigador me interesa qué es lo que están diciendo esas películas y cómo lo están diciendo. Entonces me interesa igual la película más experimental que la película más convencional que tiene a puras personas hablando en la pantalla. Me interesa cómo hablan esas personas en la pantalla, qué es lo que dicen, cómo articulan un discurso sobre la música. Y ahí a veces las películas que son muy convencionales dicen cosas muy interesantes. Entonces se corre el riesgo, ¿no? Al tratar de establecer estos moldes tan rígidos para, para cuerpos que son tan amplios y que responden a criterios muy distintos. Otro elemento interesante de la introducción que se relaciona con los estudios de la historiografía musical tiene que ver con la puesta en valor de la memoria, como un giro que ha habido en las historiografías, pero también en la manera de narrar historias sobre música desde el lenguaje audiovisual. ¿Podrías contarnos más sobre eso?
Yo cuando partí esta investigación estaba muy entusiasta por el trabajo que había hecho Víctor Rondón, el musicólogo. Él hizo una investigación sobre la historiografía musical chilena y estudió los libros que se han escrito sobre música en Chile, desde distintas perspectivas, de distintas temporalidades, pero a él le interesaba saber qué era lo que se había escrito en términos de libros, de publicaciones en formato libro. Y él planteó una serie de categorías de entender estos libros, aunque no los explicitaran, de entenderlos como un discurso historiográfico, como un discurso sobre historia de la música. Entonces, un libro que habla sobre un músico específico es de alguna forma un discurso historiográfico, un discurso que nos habla de una música determinada. Entonces, yo pensé en ese momento que el documental musical también podía ser entendido como un discurso historiográfico en la medida que, justamente como les mencionaba antes, que estos documentales intentan contar una cierta historia, intentan enfocarse en un tipo de música, en una práctica musical y construir un relato. También declaran sus fuentes, muestran cuáles son los materiales que obtuvieron. Hay una serie de cuestiones que, pese a la distancia entre una película y un libro, funcionan bastante parecido. Entonces, me parecía que era posible aplicar esta categoría aquí y pensar estos documentales como un discurso historiográfico. Y lo que me interesa a mí en el libro, y que les voy a comentar sobre cada capítulo brevemente, es justamente pensar en cómo estas películas hablan de la música, cómo estas películas piensan lo musical. Y los fenómenos específicos, ¿no? Hay películas sobre músicos específicos, sobre bandas, sobre géneros musicales. Entonces, hay un pensar sobre la música que a mí me interesaba. Y por supuesto, este tipo de películas, de documentales, hace parte también de procesos más amplios en el mundo del documental chileno, ya no musical, documental en general, que es este llamado giro hacia la memoria, que aparece en distintas prácticas. Rondón lo menciona en términos del formato libro en música. Otros investigadores hablan de este giro hacia la memoria en el ámbito cinematográfico y que creo que Víctor Rondón lo define de una manera muy potente, que él dice, con el retorno a la democracia o a esto que le hemos llamado democracia, las personas esperaban del Estado una restitución de la memoria que había sido golpeada, que había sido muy dañada durante la dictadura. Entonces, durante los años 90, esa restitución no llegó o no llegó como hubiéramos esperado. Entonces, los agentes culturales, los agentes sociales, ya sea en términos individuales o como iniciativas colectivas, comienzan a hacerse cargo de este trabajo de memoria. Entonces empiezan a aparecer iniciativas en distintos ámbitos de lo artístico, de lo cultural, que apuntan a reconstituir memorias que estaban borradas. No es casualidad que algunos de los documentales más relevantes del documental musical chileno sean documentales que justamente hablan sobre músicos que fueron o asesinados o torturados o exiliados durante el periodo dictatorial. Entonces hay ahí un interés por relevar estas situaciones, por manifestarlas, por mostrarlas. Hay dos documentales sobre Jorge Peña-Gem, por ejemplo, que es súper decidor. Hay una intención de visibilizar esta figura, este músico que fue asesinado por la Caravana de la Muerte. Y también hay varias películas que reivindican lo que es la contracultura, las actividades culturales durante el periodo de dictadura, sobre todo en los años 80, fines de los años 80. Entonces, hay un gesto hacia la memoria, a intentar contar estas historias que son que no son ya los grandes relatos, sino que son como la memoria más de lo más pequeño quizás. Víctor Rondón habla de la idea de la microhistoria aplicada en el mundo del libro sobre música. Yo creo que es muy pertinente esa categoría de pensar en estas historias a un nivel micro, que dan luces que los grandes relatos no van a dar. Entonces, a lo mejor un documental sobre Fiscales Ad Hoc, esta banda emblemática del punk chileno, nos da muchas luces de lo que era la práctica musical antidictatorial a fines de los años 80, de una forma que un relato historiográfico más convencional no nos va a dar.
Entonces creo que ahí hay un gesto súper importante y también porque es un gesto desde la ciudadanía, desde los individuos, desde los colectivos que se plantean esta restitución. En algún momento de la introducción también haces alusión a la coexistencia dentro de los documentales musicales de dos tipos de material. Eh, por una parte, los registros de performance en general de conciertos, ¿cierto? Y por otra parte, secciones narradas en que los personajes elaboran narraciones sobre acontecimientos. Y tú muestras o comentas que estos dos tipos de material no siguen las mismas lógicas representacionales. ¿Podrías contarnos un poco de eso? Es cierto, ¿no? Aparecen dos grandes tipos de material en el documental. Podríamos decir que son los documentales, los materiales primarios para la construcción de un documental musical, si tuviéramos que hacer una suerte de receta, ¿no? Los documentales más sencillos, lo que tienen como base es la performance musical en vivo, ya sea de material de archivo, en el caso de bandas más del pasado, o de registros que los mismos realizadores y realizadoras hicieron al momento de llevar a cabo el documental. Y por otro lado, los testimonios frente a cámara, la entrevista, ¿no? Y ahí hay distintas modalidades. En general es bastante convencional de una persona, así como estoy yo ahora hablándoles a ustedes, que la gente cuenta sus experiencias, sus historias en torno a lo musical. Son dos claves muy distintas, ¿no? Pero se complementan porque, y esto es algo que se le critica mucho al documental musical en general, más allá del caso chileno. Los estudiosos del documental musical dicen que este tipo de documental es muy mal visto y que casi nunca está en las salas de cine justamente por la performance musical, porque ahí no hay una narrativa, no hay una historia que podamos seguir. La performance musical no es representacional, es presentacional, muestra una performance, presenta una práctica. Entonces, eso no tiene una narrativa, es muy difícil seguir algo de historia, de relato más clásico, más aristotélico, podríamos decir, en ese tipo de performance. Entonces, eso aburre al espectador, se considera que aburre, que aleja al espectador más interesado en lo cinematográfico. Entonces, aparece por otro lado esta idea del testimonio como una forma de dar hilo a dar una narrativa que una estas presentaciones musicales. Y también me parece que es importante considerar que esta performance musical es de alguna manera la prueba de existencia de los músicos, ¿no? Yo te puedo hablar sobre una banda, te puedo decir cómo la banda era, cuándo nos reunimos, cuándo comenzamos, cómo eran nuestras canciones, pero hasta que yo no los vea tocando, es como que no voy a creer en eso, ¿no? Estoy llevándolo a una exageración, pero el registro funciona como este documento que prueba que lo que yo te estoy diciendo pasó. Aunque a veces no tenemos muchos antecedentes de dónde pasó, confiamos en los realizadores, ¿no? Ellos nos cuentan, nos dicen que esto ocurrió en tal lugar, en tal año, y les creemos, pero es porque vemos algo que está ocurriendo ahí en vivo. Y ese ver en vivo también está asociado a una serie de convenciones que hay en el mundo del documental musical y de los registros en general sobre la música en vivo que son de larga data, ¿no? Hay un tipo de toma que es una toma cliché, podríamos decir, del documental musical, que es esta toma desde atrás del escenario. Es un plano en el que vemos a los músicos, al solista o a la banda, de espaldas hacia el público. Entonces vemos la interacción. No simplemente vemos a la banda desde el punto de vista del público, sino que vemos desde el otro punto de vista, desde el punto de vista de los músicos y cómo ellos se relacionan con sus fans, con su público. Entonces esa toma es una toma emblemática que aparece en prácticamente todos los documentales musicales, ya sean del rock o de otros géneros, porque interesa ese diálogo con el público, porque ahí se produce la riqueza de ese fenómeno musical en vivo, ¿no? Cuando la música es recibida. Entonces, en otros casos aparece como en el montaje, vemos al músico y luego vemos la reacción del público, y eso aparece ya en los registros sobre Woodstock o sobre los festivales como el Monterrey Festival, que utilizan este recurso de grabar al público y ver sus reacciones, ver cómo se comportan
en esta situación ante la música. Entonces ahí hay mucha riqueza en ese registro. Pienso, por ejemplo, en el documental de Super Sordo, que es un documental de esta banda de los años 90 y que prácticamente no hay registros sobre esta banda tocando en vivo. Entonces lo que ahí la realizadora hace es un rescate de un material que es muy rico, ¿no? Entonces quienes conocimos a Super Sordo por grabaciones pero que nunca los vimos, tenemos esta oportunidad de verlos en la pantalla gracias a esta película. Y así pasa también con otros músicos, ¿no? El documental sobre Víctor Jara, una de sus mayores riquezas es que rescata este material que Víctor Jara grabó en Perú, que tocó en vivo en Perú, y aparece en la pantalla grande por primera vez, ¿no? Hoy día ese material circula en YouTube, es fácil verlo, pero en los años 90 era prácticamente imposible. Se rescató ese material para el documental. Y ahí está esta prueba, ¿no? Que les digo, de que vemos a Víctor Jara tocando, que es una cuestión muy, muy potente y muy, muy difícil de ver. También en el caso de Violeta Parra pasa lo mismo, hay un registro que le hicieron en Ginebra cuando ella estuvo de paso por Suiza, que es uno de los pocos, si no me equivoco, es el único registro de Violeta Parra tocando en vivo, un pequeño fragmento que toca de una de sus canciones. Entonces, ahí ya no tenemos solamente la foto, no tenemos solamente el recuerdo de alguien, sino que tenemos el hecho fehaciente de la música que está siendo tocada en vivo. Y ese es el valor de la performance, por eso se utiliza tanto. Y por otro lado, el testimonio como esta manera de articular un relato, que no ocurre siempre, ¿no? Hay algunos documentales, pocos, que utilizan formas alternativas. Hay un documental muy bonito que se llama Santiago tiene una pena, que es un documental sobre músicos callejeros en Santiago, Chile, y que no utiliza entrevistas. Entonces lo que vemos ahí es un seguimiento a los músicos que están en la calle, que van a su casa, que se encuentran con sus hijos, con sus parejas y que tienen una cotidianidad ante la pantalla que ya se parece a la ficción porque es una cámara muy privilegiada que está ahí cerca de ellos viendo sus acciones, ven que se despiden de sus niños para ir al trabajo, los vemos en la calle, vemos las reacciones de la gente en la calle cuando ellos tocan. Entonces hay una decisión ahí súper clara de no usar la entrevista y de utilizar este registro observacional, de verlos ahí en la calle y que eso te diga, te cuente la historia, pero es difícil, ¿no? Y no es lo usual. En general la entrevista es la norma. Un elemento que encontré muy interesante de tu introducción es el identificar de parte de los públicos, de los espectadores, cierta expectativa de autenticidad o de encuentro con lo real que se daría a través del documental, especialmente cuando se trata de ver documentales de músicos o artistas que uno admira, ¿cierto? Y me preguntaba hasta qué punto esta búsqueda o recepción imaginativa de lo real también se daría en el biopic, ¿cierto? En la ficción que representa biografías de músicos. ¿Crees tú que hay algún paralelo en la recepción? Bueno, como les decía, el documental como forma cinematográfica está muy anclada a este estatus de lo real, ¿no? Se habla del cine de lo real o de la no ficción, entendiendo que lo que estamos viendo en pantalla es la realidad, que es una cuestión muy problemática, ¿no? Y que desde el mundo de los estudios sobre documental y desde la realización del documental también se entiende que el documental es una construcción, que el documental construye una realidad, juega con esa realidad y recrea en el sentido más potente de la palabra, ¿no? De volver a crear con ese material algo nuevo, una manera de ver la realidad. No es la realidad en sí misma, ¿no? Es una realidad posible. Esto que yo les contaba de Víctor Jara, que se cuenta ciertas facetas de Víctor Jara, otras se omiten. De los cuequeros se cuentan ciertas cosas y cierto periodo se omite porque es problemático, porque no queremos hablar de eso. Entonces ahí hay decisiones que son de los realizadores, de los mismos músicos, de no querer hablar de ciertos temas. Entonces, sin embargo, el público cuando ve un documental entiende que eso es la realidad y muchas veces la gente tiende a creer que eso es así y que simplemente porque salió en el documental es la verdad. Que es algo que también ocurre con el biopic, ¿no? Con la película de ficción o con estas películas históricas basadas en hechos reales, que son películas sobre
no sé, sobre las guerras mundiales, las películas de corte histórico, que siempre tienen este halo de supuesta verdad, ¿no? Pero es una verdad que está en entredicho, que tenemos que cuestionar. Y eso era justamente algo que a mí me interesaba hacer con estos documentales. Preguntarme cuáles son las miradas de estas películas sobre lo musical y sobre los músicos. Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que no dicen? Porque ahí hay una construcción de relato y hay una serie de decisiones cuando se pone algo en la pantalla o cuando se omite. Entonces, eso me interesa, esa relación con la realidad. Creo que es muy rica y que da para discutir mucho. Bueno, estos documentales que tú trabajaste, cuyos temas centrales son la música, me pregunto si tienen también algunos de ellos música incidental, música que no necesariamente corresponda a aquella de la cual se trata la historia. Si nos podrías comentar la participación de música extradiegética y específicamente incidental en alguno de ellos. ¿Crees que eso amerita alguna examinación específica? O cuéntanos acerca de eso. Uno de mis hallazgos fue justamente que en los documentales musicales chilenos hay muy poco de música incidental o música que no corresponda estrictamente a lo que los músicos mismos que están siendo retratados ahí producen. Entonces, en general, en un documental sobre los bunkers, por ejemplo, escuchamos única y exclusivamente las distintas canciones de los bunkers. Eso tiene un lado que podríamos decir que es negativo porque se omite un aspecto que es súper interesante de una música especialmente compuesta para el documental que podría enfatizar o construir ciertos relatos. Eso no está. Pero lo que sí está y lo que a mí me parece que es súper potente es que al hacer esto de utilizar la misma música que los músicos retratados crean, se establece un vínculo que es como intrínseco entre la biografía de la persona y su producción creativa, su producción musical. Entonces, por ejemplo, en el caso de Violeta Parra, el documental sobre Violeta Parra, muchos aspectos de su vida amorosa son retratados con música de fondo del Gavilán, que es esta obra de Violeta Parra en la que ella construyó un relato que es un relato de desamor, ¿no? De mucho dolor ante una crisis amorosa. Es una obra de mucha tristeza. Entonces, es curioso porque ella compuso esto en los años 50 y se utiliza para hablar de sus dolores amorosos a mediados de los años 60 con Gilbert Favre, que es este pianista suizo. Entonces, es muy paradójico esto, ¿no? Porque se homologa la vida de la persona con su creación musical como una cuestión intrínseca, como una cuestión que viene dada. Y eso es interesante porque supone que la música creada por estas personas es automáticamente autobiográfica, lo cual no siempre es verdad, ¿no? Mucha de la música habla sobre cuestiones que no tienen que ver necesariamente con la persona directamente, pero se hace esta homologación. Lo mismo pasa con Víctor Jara, ¿no? Que en sus canciones sobre el campo o sobre la infancia se utilizan en los documentales para hablar sobre su vida en el campo y su infancia. Entonces, esta conexión que quizás nos está cuestionando es algo que a mí me parece súper potente porque construye una idea del artista que me parece que es súper problemática. Por supuesto, es uno de los temas que da para mucho más y que se podría analizar y que yo tampoco analizo en tanto detalle aquí porque el espacio no me lo permite, pero es algo que amerita una discusión interesante. Y que es curioso que se utilice tan poca música incidental. Esto también responde a una cierta cuestión histórica en torno al documental, de que desde los años 60, con las tendencias del cine observacional, como de esta idea de abandonar esta cuestión tan expositiva de lo que había sido el documental hasta entonces, se rompe mucho con cuestiones que se pensaban como artificiosas, como en la música, ¿no? Que conduce cierta emoción, que guía y que es una música que, por supuesto, no pertenece necesariamente a lo que se está registrando. Entonces los realizadores de este tipo de cine van a rechazar el uso de la música porque es una cuestión artificiosa, ¿no?
Es paradójico que ellos piensen eso mientras usan una cámara que también es un dispositivo muy artificioso y que eligen cierto tipo de planos que también es una decisión muy artificiosa. Pero bueno, son los modos en los que se pensaron en esos momentos, esas cosas, pero que ha repercutido en que en el mundo documental no se usa tanto la música extradiegética justamente por estos prejuicios. Hay una investigadora británica que se llama Holly Rogers y ella plantea que esta ruptura es la que va a traer como consecuencia que el documental no se acerca mucho a la música, salvo algunas excepciones. Y ella justamente plantea como excepciones los documentales que abordan fenómenos musicales, como estos que estamos hablando acá. Entonces, de algún modo, estas películas son una excepción en cuanto a que se acercan a lo musical usando la música de los mismos músicos retratados, pero no así otras músicas que pudieran contribuir al relato. Hay muy pocas películas que lo hacen y es un uso bastante reducido. Bueno, además de agradecerte la participación, la presencia en nuestro curso de cine y música dentro del Magíster de Estudios de Cine del Instituto de Estética de la Universidad Católica, quería pedirte que para finalizar nos pudieras hacer una sinopsis de los capítulos del libro, a ver si nos cuentas cómo está organizado y si puedes darnos algunos ejemplos. El libro analiza, en 8 capítulos, analiza distintos aspectos sobre el documental musical, tomando casos de estudio. El primer capítulo analiza a Víctor Jara, Violeta Parra, 2 documentales que son emblemáticos y que hablan de estas figuras. Yo lo asocio con estos retratos de formato biopic, ¿no? Como de biografía de grandes personalidades. Se construye un retrato que es muy positivo, un retrato muy épico de estas 2 figuras. En el caso de Víctor Jara, con una asociación muy trágica con su asesinato, ¿no? Es una película que intenta visibilizar ese crimen. Entonces tiene una carga muy fuerte ahí. Y por lo mismo cuesta hablar críticamente sobre Víctor Jara, ¿no? Porque es un mártir, porque es una persona que sufrió una cuestión tremenda. Entonces es un documental que habla muy bien de él, que no muestra ningún aspecto que podríamos decir negativo. Entonces se construye este relato muy idealizado sobre Víctor Jara. En el caso de Violeta Parra está un poco más matizado, pero también hay una cuestión de hablar de la grande figura. Yo hablo de la idea de las grandes biografías aquí. Y me parece que no es casual que estos 2 documentales son como documentales fundacionales del documental musical contemporáneo. Son documentales que tuvieron mucha difusión y que alcanzaron un público muy grande. El capítulo 2 hablo sobre documentales que no retratan a músicos en particular, a bandas o a solistas, que es la norma en general. Los documentales hablan sobre una banda, un solista. En este caso hay un intento de retratar géneros o escenas. Entonces ahí tomo un documental que es sobre el hardcore, otro documental sobre el punk en Chile, otro documental sobre la electrónica. Y aparecen cuestiones interesantes, porque cuando se abandona la idea de la biografía del músico y se intenta retratar otros fenómenos, obviamente aparecen cuestiones que no van a aparecer hablando de un puro músico. Aparece esta idea del circuito musical que interactúa, de distintas bandas, distintos solistas que entran en diálogo y que construyen una cuestión que es muy imaginaria, que es la escena musical, ¿no? Que está muchas veces muy cuestionada en los estudios de música popular de cuán cierto es esta idea de la escena. En el capítulo 3 hablo sobre 3 documentales que abordan la cueca chilena desde distintas miradas. Y allí hay una cuestión que a mí me parece que es fascinante, que es que las 3 películas, que tienen bastantes años de diferencia una con otra, las 3 construyen una narración muy arquetípica de el aprendiz y el maestro. Entonces se muestran a estos músicos de la agrupación Los Chileneros como los maestros de generaciones más jóvenes que aprenden con estos viejos próceres y que beben de su sabiduría y de su conocimiento musical. Y es interesante esta cuestión, esta narrativa tan marcada, porque lo que hace finalmente es que construye legitimaciones, ¿no? Hay ciertos músicos, hay ciertas bandas que son más legítimas que otras porque aprendieron con los maestros, porque estudiaron con los músicos de Los Chileneros y tienen esta venia, ¿no? Esta venia de estos antiguos cultores. Es muy interesante que las 3 películas usen el mismo recurso, entonces ahí analizo cómo se construye eso.
Es interesante también que en estas películas aparecen investigadores, musicólogos, estudiosos de la cueca y que también funcionan ellos como legitimadores de un discurso. Entonces ya no es simplemente la película, el documental o un entrevistado cualquiera dando cuenta sobre estos fenómenos musicales, sino que son estas figuras autorizadas, estos estudiosos que aparecen con sus libros en la pantalla o con detrás de ellos tienen unas enormes bibliotecas, entonces se construye esta narrativa del conocimiento que está en manos de estos investigadores que legitiman la cueca como una práctica, etc. Me parece súper interesante en el caso de la cueca que ninguno de estos documentales menciona qué es lo que pasó en dictadura, entonces se produce un salto curioso desde el golpe de Estado hasta los 90 cuando se produce este revival de la cueca. Entonces, ¿por qué se omite la dictadura? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué la dictadura declaró como danza nacional la cueca en 1979? Y eso prácticamente no se menciona, o cuando la mencionan los investigadores y no los músicos. Entonces ahí hay una cuestión muy misteriosa, una omisión muy grande, y que es curioso que aparezca en los tres documentales como una omisión tan clara, ¿no? Entonces me interesa por qué se omite eso. El capítulo cuarto es un capítulo que habla sobre estos documentales más clásicos de las estrellas del rock y del pop, que esto se podría asemejar a lo que hablábamos del documental, ¿no? Estos serían como los documentales o algunos de los documentales. Hay un documental sobre los Bunkers, hay un documental sobre Nicole, hay un documental sobre Manuel García, son los que yo trabajo en ese capítulo, y aparecen en los tres casos ideas muy marcadas de cómo se cuentan estas historias. En el caso de Nicole, que me parece súper alucinante el discurso que hay ahí, hay una asociación muy clara entre la creación de un disco de Nicole con su maternidad. Entonces se homologa esta idea de la mujer madre con la mujer artista que crea un disco, como si fuera un hijo. Entonces es una cuestión ahí muy intensa en términos de construcción de género, que por supuesto no aparece en los documentales sobre hombres. De los hombres no se dice que son papás y que tienen esta faceta paternal, ¿no? Pero con las mujeres sí, y se hacen estos homólogos entre disco, hijo, o la idea de la familia que viene a acompañar a la cantante en su presentación. Es una cuestión muy fuerte en términos de género que me parece súper interesante. El quinto capítulo exploro también, como el capítulo 2, documentales que no se enfocan en bandas ni en géneros, sino que se enfocan en lugares, en espacios donde la música tiene lugar. Entonces aparece la calle como el mundo de la música callejera, de los músicos que tocan el transporte público, y también espacios. El Galpón Víctor Jara tiene un documental que es súper interesante porque más allá de las distintas escenas que circulan por ahí, de las distintas bandas, hay una idea de que el Galpón Víctor Jara aglutinó allá en la Plaza Brasil a un circuito de música independiente y que generó un espacio también ahí de contracultura muy intenso. Partieron muchas bandas ahí que hoy día son bandas emblemáticas, ¿no? Como Chico Trujillo, no sé, Juana Fe, otras bandas que del ámbito de la cueca o de la música folclórica. Y, y este espacio fue clausurado, entonces el documental de alguna forma denuncia eso también. O un documental que realiza un grupo de musicólogos sobre las tanguerías en Santiago de Chile. Entonces ahí el espacio de la tanguería agrupa a personas que son músicos, aficionados, gente que le gusta el baile, que se reúnen en torno al tango. Y ahí la música ya hace parte, es como un aglutinador de este grupo de personas. Y por supuesto son cuestiones que se organizan entre las mismas personas, los mismos socios crean su institución de tanguería y eso es súper interesante. El capítulo 6 propongo esta categoría de lo que ya llamo las músicas negadas, que son músicas que han sido miradas en menos, cuestionadas, vistas con resquemor por la academia, por los estudios sobre música. Entonces analizo ahí documentales, por ejemplo, el documental sobre Los Ángeles Negros, o otro documental sobre Luis Alberto Martínez, que es este músico de bolero, de canción cebolla que se le llama, ¿no? Un par de documentales que hablan sobre música mexicana, sobre la ranchera, el arraigo que tiene en el sur de Chile esta música. Otro documental que habla sobre
Los Trianeros, que es un grupo de cumbia de Punta Arenas, del sur de Chile. Y hay otro documental que habla sobre las bandas tributo, que también ahí, si bien son bandas de rock, que podrían ser bastante hegemónicas en términos de estilo, a diferencia de de la ranchera, perdón, o de la canción Cebolla, el hecho de que sean bandas tributo las pone en un lugar que es muy complejo, ¿no? Porque la idea de autenticidad es muy presente en todos estos discursos sobre la música. Entonces, las bandas tributo son muchas veces mal vistas, son consideradas como que no tienen creatividad, que son bandas mediocres, que se dedican a imitar en lugar de crear. Entonces, este retrato me parece que es súper interesante, y que da luces justamente de esos discursos y de cómo lo viven este grupo de bandas que se dedican a imitar a artistas de la música anglo, ¿no? Hay unos que imitan a Guns N' Roses, otros que imitan Nirvana, The Doors. Entonces, es un documental que en sí mismo cuestiona muchos relatos que se han construido en torno a la música, que tienen que ver con la creatividad, con la autenticidad, etc. El capítulo 7 analiza documentales de corte más experimental, que intentan explorar un poco más la relación entre lo sonoro y lo audiovisual. Como les decía, el grueso de estos documentales son más bien expositivos, son más bien de testimonios a la cámara, de registros de la música en vivo, pero en este caso hay un interés por explorar más el lenguaje audiovisual, de utilizar ciertos códigos de montaje, de utilizar el sonido y la música de forma más creativa. Entonces, curiosamente son documentales que también que abordan músicas más experimentales. Hay un documental sobre Super Sordo, que es esta banda de los años 90 del rock, como muy inclasificable entre hardcore, metal, experimental, es muy extraña. Un documental sobre un músico de jazz que vive en Estados Unidos, otro documental sobre electrónica en Chile, que se hacen muchos juegos entre los sonidos electrónicos y la edición a nivel visual. Es un documental muy rico en términos de visualidad. Y finalmente los documentales, como les mencionaba, que abordan aspectos de la reciente dictadura militar y cómo ciertos músicos fueron exiliados o pasaron por campos de concentración o fueron asesinados. Entonces tomó el caso de Jorge Peñagén, que hay dos documentales sobre él, y un documental sobre Quilapayún, que partieron al exilio, y es el documental que se enfoca mucho en su exilio. Es muy interesante ese registro. Y un documental sobre Mauricio Redolés y un concierto que él da en la ex cárcel de Valparaíso, que es donde él estuvo detenido en 1973. Y que fue donde él comenzó su carrera en la música. Él comenzó tocando mientras estaba en cautiverio. Entonces, estos son los 8 capítulos que, por supuesto, no abordan todos los documentales musicales chilenos, que sería una tarea bastante titánica, pero intentan dar luces de las tendencias que han habido en este mundo del documental. Y ahora sí, para finalizar, además de agradecerte de nuevo, valorar tu trabajo y preguntarte si has pensado en el potencial pedagógico de lo que trabajaste y del corpus que reuniste, si has pensado en usos para el aula escolar y para el aula universitaria también, si es que has pensado cómo podría difundirse no solamente el corpus mismo, sino que tus propios análisis. Cuéntanos y a ver si podemos participar de ello también. Gracias de nuevo. Bueno, estoy de acuerdo contigo, Laura, ¿no? Claro, es un material riquísimo. Yo publiqué este libro, me quedé con muchas ganas de seguir trabajando en el tema. Siento que es una cuestión que da para mucho más. Yo planteo ahí en las conclusiones que hay muchos caminos para seguir investigando en torno a esto, que en realidad esto es un punto de partida para empezar a pensar en este corpus de producción. Y quiero hacer el hincapié en que es necesario considerar que gran parte de nuestro conocimiento como sociedad de la música está dado por fenómenos audiovisuales. Yo personalmente conocí a José Vicente Azuar por el documental que se hizo sobre él. Nunca lo había escuchado y el documental me invitó a conocer ese mundo. Cuando era muy chico conocí en gran medida a Víctor Jara por el documental de Carmen Luz Parot. O valoré mucho más la música de Fiscales Ad Hoc con el documental Malditos, que es sobre esta banda. Y así podría seguir, ¿no? Y creo que para todos
y todas tenemos documentales a través de los cuales hemos conocido ciertas cuestiones musicales. Y también, que es lo mismo que pasa en otras áreas, ¿no? Pero en este mundo del documental musical me parece que es particularmente importante, ¿no? ¿Cuánta gente ha leído una biografía sobre Víctor Jara? Sí, quizás mucha gente, ¿no? O a lo mejor no tanta. Pero ¿cuánta gente ha visto el documental sobre Víctor Jara? Una cantidad enorme, la cantidad de reediciones, reproducciones que tiene en internet, la publicación en formato DVD, en los festivales. Es impresionante. Entonces, y si a esto sumamos también las cuestiones más televisivas, los reportajes, estos reportajes en profundidad que se hicieron mucho en los años 90, en los 2000, informe especial sobre Víctor Jara, informe especial sobre Violeta Parra, grandes chilenos, músicos aparecen ahí, entre poetas, entre políticos, aparecen los músicos y se construye un relato sobre lo musical. Y la gente aprende de eso, conoce a través de eso. Entonces, nosotros como investigadores o como personas que estamos pensando en esos fenómenos, no podemos desconocer que allí hay un saber, hay un conocimiento que muchas veces se cuestiona y se deslegitima porque no es el escrito académico o porque no es el formato libro, pero tiene un valor tremendo porque tiene una llegada enorme. Entonces creo que ahí hay una deuda con ese material para intentar pensar en cómo se piensa lo musical desde el punto de vista audiovisual. Y seguramente también tiene otras riquezas desde el ámbito de la docencia, como dices tú, se podrían hacer muchos ejercicios de pensar cómo estos documentales cuentan determinadas cuestiones como formas de análisis, ¿no? Creo que da para mucho. Bueno, espero que esta conversación también haya sido interesante. Está la introducción disponible en internet, creo que Laura se las va a compartir también del libro. Ya pronto va a estar disponible en tiendas cuando esté un poco más tranquilo esto de la pandemia. Y les invito también a ver los documentales musicales. Muchas de estas películas, la gran mayoría están disponibles en internet en forma gratuita. Entonces, es, es simplemente cuestión de buscar el material y visionarlo. Hay una variedad enorme, hay una riqueza tremenda, hay cuestiones muy, muy interesantes que vale la pena echarle una mirada. Espero que haya sido interesante, ojalá se hayan quedado con preguntas, no sé, espero que si alguien tiene alguna cosa que comentar me la pueda escribir. Me imagino que ahí Laura les puede compartir mi correo para intentar hacer algo de diálogo. Me hubiera gustado tener un poco más de diálogo y que no sea esta lata expositiva que les he hecho. Espero que no haya sido tan terrible. Un saludo, que estén muy bien.